Bueno, listo entonces para comenzar la lección 3, después de haber pasado por 2 lecciones de introducción, donde hemos hablado sobre el autor de Génesis, la naturaleza del texto, el mensaje, el propósito, la estructura. Entonces ahora ya podemos entrarle al texto directamente, así que vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 1, que comienza, ¿no?, el libro diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración muy fuerte, porque ante la inquietud universal del origen de la humanidad, del origen del mundo, este libro proclama que todas las cosas tienen su origen en Dios, y Él es el único y el exclusivo creador. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Y es importante que entendamos que aquí no se está presentando una crónica informativa ni detallada de la creación, sino de revelaciones de verdades que en cualquier generación contestan las cuestiones específicas del hombre en su relación con Dios y con el mundo. Así que no es vista la creación desde su origen hacia su desarrollo posterior, que sería una mirada quizás científica, sino más bien es desde su culminación para encontrar significado a la vida y al universo, y también para rechazar toda otra explicación. De hecho, es interesante que casi todas las culturas que tienen cierto desarrollo, incluidas las de las Américas, las amerindias, tienen un relato similar que intenta explicar la creación. Y probablemente la similitud entre estos relatos de creación se deba a que están intentando responder las mismas preguntas que el hombre se ha hecho en cada cultura. Y aquí cuando habla en Génesis 1:1 de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que está diciendo es que el mundo no se creó a sí mismo. O sea, hubo un creador. Dios creó el mundo. Y este relato, en el principio ahí, está hablando en el principio de la creación, no en el principio de la eternidad, sino en el principio de la creación fue Dios el que la creó. Entonces, el fundamento para toda la base bíblica de fe, porque lo que hace aquí es determinar la correcta relación entre Dios, el creador, y la criatura. Entonces, hay 4 puntos que me gustaría señalar aquí en este pasaje. Número 1, hubo un principio para la creación. Eso significa que no es eterna ni es previa a Dios. Y esto, por un lado, refuta al materialismo, que señala que la materia siempre existió y siempre existirá. No solo la creación tuvo un principio, sino dice la Biblia que también va a tener un final, cuando dé lugar a una nueva creación. Eso es lo que dice Apocalipsis y 2 Pedro también. Por otro lado, en segundo lugar, el creador único y exclusivo es Dios. De hecho, la palabra creó ahí es una palabra hebrea, bará, que se traduce creó, y solo en el Antiguo Testamento se aplica a la actividad creadora de Dios. Es única y exclusivamente relacionada con Dios, nunca con el hombre o con nadie más. Entonces, este creador crea desde el principio, y la palabra Dios ahí es una palabra muy interesante, la palabra Elohim, en Génesis 1:1, es una palabra que significa el fuerte o también deidad suprema, es un término genérico. Pero lo interesante de esa palabra es que es plural, es una palabra plural, o sea, encierra pluralidad en la unidad. Este concepto también aparece en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos de los que sostienen o rechazan la Trinidad dicen que la pluralidad acá señala a la majestad. Es un plural majestic, le llaman. Pero aún así, aún reconociendo eso, es muy interesante que la majestad se manifieste de manera plural. Entonces la Trinidad es una doctrina del Nuevo Testamento, pero sin duda que ya acá está la pluralidad de la unidad, reflejada en la palabra Elohim, y luego más adelante cuando habla de hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En tercer lugar, Dios es el creador de todo lo que existe, porque la expresión los cielos y la tierra es abarcadora de todo, es un lenguaje concreto indicando todo lo que existe. Y en cuarto lugar, Dios crea de la nada, porque antes de su actividad no existía nada. Entonces, cuando crea de la nada, se afirma entonces las 2 únicas y diferentes dimensiones de existencia. O sea, por un lado el creador y por otro lado la criatura. Esto se denomina en latín una creación ex nihilo, o sea, de la nada.
No había nada y Dios creó. A través de su palabra creó todo. Y entonces también estamos diciendo que la existencia de la criatura es dependiente del Creador, porque Él es el que crea. Y la Biblia también dice que Él es el que sostiene la creación. El versículo 2 es muy interesante, porque dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas veces uno pasa muy rápido por este pasaje, pero hay algunas cosas interesantes, y ahí quiero hacer un paréntesis aquí en la clase, porque hay muchas teorías, ¿no? Y cuando uno se acerca a Génesis, como cualquier libro de la Biblia, pero en especial estos libros, Génesis, Apocalipsis, los libros proféticos, uno tiene que aprender a interpretar con grados de certeza. ¿Qué significa? Va a haber cosas que como tienen un alto grado de certeza, y vamos a decir, nosotros creemos esto con un grado de certeza de 10, si de 1 al 10 la escala, ¿no? Entonces, ¿Dios es el creador de los cielos y la tierra? Sí, 10. Pero va a haber otras cosas que vamos a decir donde no vamos a tener el mismo grado de certeza. Vamos a decir, creemos esto con un grado de certeza de 5 o de 3 o de 1. Por ejemplo, hay toda una teoría, hay varias teorías, ¿no? Pero hay una teoría muy conocida que se llama la teoría de la brecha, que dice que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay muchos millones de años de diferencia, porque dice un Dios que crea algo ordenado, pero de repente en el versículo 2 está todo desordenado. Entonces algo pasó. Y es muy interesante esa teoría porque tiene muchas ideas muy significativas, pero es una teoría, ¿sí? Es una teoría, y en el fondo lo que está tratando de hacer esta teoría es lograr un compromiso entre la teología, o mantener una interpretación de creación de 6 días, de 24 horas, con la explicación de todo lo que la ciencia descubre sobre las eras geológicas, los millones de años, etc. Entonces, para poder hacer una explicación satisfactoria que logre convencer a todos, dicen hay una brecha ahí, y ahí está metido todo, ¿no? Los dinosaurios, todo está metido en la brecha. ¿Cuál es el problema, digamos, con estas teorías? Son teorías que intentan un compromiso, ¿no? con la ciencia actual. Y como yo he estudiado teología, pero también he estudiado ciencia, de hecho me recibí de ingeniero, yo soy consciente de que si yo busco una explicación que esté de acuerdo con la ciencia actual, en 15 o 20 años mi explicación ya va a estar desactualizada y superada. Entonces cada vez que hemos hecho eso en la historia hemos metido la pata. Entonces vamos a hablar de teoría con grados de certeza, pero ustedes pueden investigar, pueden buscar ahí en internet la teoría de la brecha, todo lo que es esta teoría que habla justamente de ruina, reconstrucción. Inclusive hay otras teorías, como por ejemplo la idea del día como edades, o la creación progresiva también es otra teoría, o la evolución teísta, o los días de revelación como otra teoría. Bueno, hay muchas teorías, no vamos a mencionar ninguna específicamente porque vamos a tratar de ver lo que dice el texto. Lo que sí yo veo en el texto es que lo que dice el autor de Génesis es que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, 2 características. Una es sin orden, o sin forma también puede ser, y por otro lado, sin habitantes, estaba vacía. Y además de eso, dice que había tinieblas, o sea, todo estaba en oscuridad, y por otro lado dice que la faz del abismo, ¿sí? Estaba las tinieblas sobre la faz del abismo, una expresión de turbulencia de aguas, que es lo que se menciona después, donde el espíritu se movía. Entonces había una turbulencia de aguas, una cosa oscura, desordenada, o sea, sin forma y vacía. Esa para mí es la estructura de los días de Génesis, porque lo que va a hacer el escritor es explicar cómo Dios ordena y llena, que es lo que dice ahí en 1.2. Y eso es lo que vamos a ver ahora, entonces, cuando veamos los días de la creación. Entonces tenemos que leer los días de la creación a partir del versículo 3 como un intento de explicar esto que dice el versículo 2. Recuerden, sin orden, vacío, y en este sin orden y vacío está hablando de tinieblas y aguas que están, digamos, turbulentas y moviéndose. Entonces lo primero que hace Dios en el versículo 3 es, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces lo primero que pone en orden es las tinieblas. ¿Se acuerdan que es lo primero que aparecía ahí? Y de hecho cada descripción de los días de la creación sigue también un orden o una estructura. Por ejemplo, habla de Dios dando una orden, o sea, llamando algo a la existencia con su palabra. En segundo lugar, una declaración de propósito, por qué está creando lo que crea. En tercer lugar, el resultado o la ejecución de dicha palabra.
es decir, lo que se crea. En cuarto lugar, la asignación de un nombre a eso que se crea. En quinto lugar, una evaluación, que siempre era bueno. Y en sexto lugar, el tiempo específico en que se crea. Entonces, fíjense, vamos a ver que Dios ahuyenta las tinieblas, luego arregla las aguas, luego pone todo lo demás en orden y entonces empieza a poblarlo, o sea, crea habitantes para poblar la tierra. Ese sería el orden. El primer día es la luz. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, cuando nosotros hablamos de dijo Dios, estamos hablando de algo creativo con su palabra. De hecho, el Salmo 33, en el versículo 9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esto es muy diferente a las culturas que existían en ese entonces, conviviendo con Israel, es decir, las religiones mesopotámicas o las religiones egipcias, donde era a través de la relación sexual, ¿sí? La actividad sexual de los dioses donde se creaban las cosas. Eso era la creencia en ese entonces. Acá dice, no, acá es la palabra de Dios, así que no hay ninguna creación por actividades sexuales. También el tema de que esto sea una emanación de Dios, como sostiene, por ejemplo, el panteísmo en las religiones orientales. Esta es una palabra de Dios que crea. Entonces, el creador diferente de la criatura es creado por medio de la palabra. Entonces, la luz cumple ese propósito de separar las tinieblas. Y es muy interesante porque algunos dicen, es imposible tener luz el primer día, si todavía ni siquiera se ha creado el sol, que está recién creado en el cuarto día. Entonces, ¿cómo Dios va a crear la luz? Pero es muy interesante también, porque nosotros sabemos que la luz es un fenómeno independiente del sol, no depende del sol. Es un fenómeno físico, y Dios es luz. Entonces, ¿por qué no creer que había Él fluyendo y separando? De hecho, Dios, cuando le da el nombre y llama, digamos, a las cosas por su nombre, lo que está manifestando es señorío y dominio. Eso es un contexto, digamos, bíblico. Cuando Adán nombra después a los animales, eso muestra su dominio y su señorío. Entonces, Dios le da nombre. Y sí quiero, digamos, acá hacer un paréntesis también con respecto al tema de día. Nosotros cuando hablamos de día, voy a repetirlo de nuevo más adelante, no hay duda de que siempre que la palabra día aparece en el Antiguo Testamento se refiere a un día solar de 24 horas, esa palabra, junto a un adjetivo cardinal, como es acá. Entonces siempre que aparece así se refiere a un día, entonces de 24 horas. Entonces, por un lado, no hay duda que el escritor, el que escribe, cuando está hablando de día, está pensando en 24 horas. Por otro lado, reconocemos que la estructura literaria del texto es una prosa poética. Quiere decir que hay poesía en esta prosa. Entonces, el escritor está pensando en un día de 24 horas, pero eso no significa a priori que él esté diciendo que la creación se formó en días de 24 horas. Pero sí, cuando él habla de día acá, él está pensando en eso, en un día solar de 24 horas. Voy a repetirlo esto para ver si queda claro más adelante en el concepto. Entonces, estamos hablando de que se crea la luz y se separa de las tinieblas. Ese es el primero. Y dice que es el primer día, un día. Luego, segundo día, ¿qué es lo que va a ordenar? Ya ordenó las tinieblas, ahora va a ordenar las aguas. Y dice, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces lo segundo que haces es separar la expansión, es decir, hay un espacio ahí en la creación, y por un lado tenemos las aguas de abajo y las aguas de arriba. Lo que obviamente estamos viendo acá es que aparentemente, ¿no?, estamos entendiendo que existía como una especie de neblina ahí muy espesa que impedía que la tierra fuera útil o ocupada. Entonces lo que hace es separar eso y generar un espacio ahí en la tierra o en la creación para que después exista la tierra. Entonces eso es dos, y es muy interesante porque es como que no termina el orden, no termina de ordenar las aguas, porque no dice vio Dios que era bueno, todavía no lo dijo, ¿no? Está separado, digamos, de arriba y de abajo, tenemos nubes, tenemos agua abajo, hay una expansión, es el segundo día, pero luego en el versículo 9 dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, o sea la tierra ahora. Fue así, Dios llamó a lo seco tierra,
a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí sí, dentro del tercer día y antes de terminar el tercer día, cuando termina de ordenar las aguas, dice, esto está bien. Y en el mismo día, dice Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces tenemos las semillas, tenemos las plantas, ¿sí?, dentro ya de la tierra en el tercer día. Y es muy interesante ese según su género, porque hay un concepto ahí muy interesante a lo largo de Génesis, y es, por un lado, la diversidad y la variedad, pero por otro lado, los límites. Entonces, el según su género le pone un límite a las distintas variedades reproductivas, pero reconoce que hay muchas variedades, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales después, y inclusive el hombre también tiene un límite que Dios le pone, y lo vamos a ver. Y eso nos lleva ya al cuarto día, en el versículo 14 al versículo 19. Estamos en el cuarto día donde Dios termina de ordenar las tinieblas y las aguas, aquí de abajo en la tierra, y entonces vuelve a los cielos, y pone en orden los cielos. Y entonces ahí sí aparece las dos grandes lumbreras, como se mencionan, que son el sol y la luna, pero también menciona las estrellas. Y es muy interesante, ¿no? Porque en este día 4, lo que dice la Biblia es que Él le da un propósito a los astros, y es establecer periodos de día y noche, pero también los ciclos de los años, las variaciones climáticas que condicionan el ciclo de la vida, o sea, las estaciones, también sirven de señales de las manifestaciones especiales de Dios, alumbran la tierra reflejando la luz, y por supuesto también, según el Salmo 8 y el 136, debido al misterio y la inmensidad, es mover al ser humano a alabar la grandeza de Dios y confiar en el Creador. Pero hay algo muy claro aquí, y es que Dios crea esto. Y esto es muy fuerte porque en las culturas paganas que rodeaban a Israel y en las astrologías se consideran a los astros divinidades, y tienen poderes divinos, de hecho. Inclusive se los idolatra y se les atribuye poder de destino en la vida de las personas. Inclusive los días de nuestra semana tienen que ver con esa asignación divina, ¿no? Tenemos la luna, lunes, Marte, Mercurio, Júpiter y así, ¿no? Sucesivamente. Aquí lo que se está diciendo es que todos estos seres, estos astros, son también creación de Dios. Entonces, es claro el mensaje, ¿no? Ahí, Dios es quien crea estos cuerpos celestes. Y conviene notar esa frase, ¿no? Fue la mañana y la tarde del día cuarto. Es decir, que los días están antes de que Dios cree el sol y la luna, que marcan en sí 2 días de 24 horas. Este ya es el cuarto día, y por eso quiero volver a observar el tema de los días para que nosotros entendamos esto en este contexto. Entonces, como este es el cuarto día, donde aparece el sol y la luna, no comienza el conteo de los días con la aparición del sol y la luna. Ya, entonces esos días ya estaban de antes. Una de las cosas que podemos decir entonces es que son días de 24 horas para el que escribe, ¿no? Y no es que son eras geológicas, como algunos quizás interpretan, sino que sin duda para el que escribe son de 24 horas esos días, como generalmente sucede en el Antiguo Testamento. Entonces podemos afirmar que para el escritor de Génesis los días de la creación tienen 24 horas. Por otro lado, ante el reconocimiento literario de que estamos ante una prosa poética, tenemos que ser muy cuidadosos en afirmar categóricamente que signifique que Dios creó todo en 6 días de 24 horas. Voy a usar un ejemplo. Si yo digo el disco dorado pende del firmamento, cuando yo hablo de un disco estoy hablando de algo redondo, es un disco. Pero en realidad estoy usando una metáfora, una poesía, que me estoy refiriendo al sol. Entonces tengo que tener cuidado también entre lo que estoy queriendo decir y lo que significa eso. Y ahí es donde necesitamos aprender a manejarlos con los grados de certeza. Desde mi acercamiento, me parece, debido a la que es una prosa poética, que se refiere más a un orden y tiempo específico. Eso es lo que está queriendo señalar el autor con esto, porque volvemos de nuevo a Génesis 1:2, donde él está explicando cómo Dios ordena las tinieblas, las aguas, lo cual hacía que esté sin orden y vacío. Y ya hasta el cuarto día ya tenemos todo ordenado. Entonces, ¿qué hace a partir del quinto día? Lo empieza a llenar. Empieza a trabajar el tema de lo vacío. Lo primero que hace en el quinto día es las aves y las criaturas marinas. Eso está en el versículo 20 al 23. Y les ordena también fructificar
y multiplicarse y rellenar los respectivos hábitats. Y eso nos trae al sexto día, donde en el sexto día Dios crea los animales terrestres, que según la Biblia, desde el versículo 24 al 31, los divide en tres. Por un lado ganado, por otro lado reptiles y por otro lado bestias. Y otra vez vuelve a aparecer ahí según su género. Entonces hay otra vez el tema de límites, ¿sí? Desde el principio de la creación que hoy sigue, donde hay límites bien marcados que impiden que ciertas especies se mezclen en la reproducción, pero por otro lado hay una variedad y hay una posibilidad, ¿no? de variedad. Y entonces viene la creación del hombre en el sexto día, y esta es como la creación culminante. De hecho, que da la impresión de que todo el relato apunta en una preparación para que Dios crea al hombre. Y el versículo 27 dice, el versículo 26 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y este versículo es muy significativo porque está hablando de que el hombre es una creación diferente al resto. Tiene la imagen de Dios. Entonces, el hombre, o el ser humano, para ser más claros, es la creación culminante de Dios. Y es diferente a todo el resto porque obviamente tiene la imagen y la semejanza de Dios. Cuando nosotros hablamos de semejanza o imagen, esta expresión de ahí claramente no se refiere a lo físico porque Dios no tiene un cuerpo. Está hablando de los aspectos distintivos del hombre, no físicos, que sería el intelecto, la vida, la personalidad, las emociones, la capacidad de comunión espiritual con el Creador, con Dios. Y dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces da así origen a la humanidad completa. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero con diferencia sexual, varón y hembra. Y esta es la base fundamental para hablar, por un lado, de la igualdad del hombre y la mujer. Los dos tienen imagen y semejanza, y por otro lado de la diferencia. Somos iguales pero diferentes, porque uno es hombre y el otro es mujer. Y a los dos se le da la orden, que sigue después, a los dos se los bendice, dice el 28 que los bendijo Dios y les dijo a los dos, fructificados y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces hay una orden para el ser humano, hombre y mujer, de señorear, de sojuzgar, es decir, dominio sobre la creación. Y también se le da el derecho de comer de todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Según este texto, no podían comer animales. Todavía la humanidad no comía animales. Recién después del diluvio comienza en Génesis 9. Entonces acá tiene el permiso. Quiere decir que no había ni el hombre ni los animales carnívoros. No había. Había un orden en la creación donde a los animales también se le da toda semilla para comer. Así que no había animales carnívoros. Ni el hombre tampoco era carnívoro. Esto es uno de los problemas de la brecha, ¿no? Porque trata de explicar toda esta existencia de animales carnívoros. Bueno, muy interesante para explorarlo. Y termina diciendo el versículo 31 que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y ese fue la tarde y la mañana del día sexto. Termina esta historia con el versículo 1, 2 y 3, porque en el 4 comienza con esta palabra que define estructura, diciendo que en el día séptimo reposó Dios de toda obra que hizo. Y esto es muy importante porque no es que Él estuviera cansado, o sea, Dios no se cansa. Cuando habla de reposar significa cesar de crear. Eso es lo que significa que Dios haya reposado. Sin embargo, es usado, y esto hay evidencia en los pasajes bíblicos, el día del reposo como un ejemplo también para nosotros, los seres humanos. Y eso nos introduce al segundo relato de la creación, que es muy interesante porque el primer relato es como una vista de gran angular, o sea, es una descripción general de todo lo que pasa para tratar de explicar cómo Dios ordena y llena. Pero ya el capítulo 2, en la descripción de la creación, ella es una mirada de primer plano, solo se enfoca en el último día y de lo que está pasando en ese último día, cómo Dios crea al hombre y a la mujer.
Y una de las cosas que vemos aquí es que el hombre, el varón, es creado en un momento cronológico diferente al de la mujer, dentro del mismo día, según Génesis 1, pero acá Génesis 2 ya es una mirada de primer plano y nos dice cómo Dios crea a Adán, cómo luego Dios crea a Eva y también la institución del matrimonio. Entonces tenemos la creación especial del hombre, la preparación del jardín para el desarrollo de la vida del hombre, luego la creación de la mujer y la institución del matrimonio. Y hay una observación muy interesante, antes de hablar de estas cuatro cosas, que es en el versículo 4 del capítulo 2, aparece por primera vez un nombre que ya no es tan genérico como Elohim, sino es un nombre más especial para Dios, que es, acá aparecen como Jehová, algunas traducciones lo traducen como Yahvé, Yahweh, o Señor también, se está traduciendo ahora. Y ese es como un nombre más particular para Dios. Elohim es como algo general, y acá aparece Jehová Elohim o Jehová Dios, y de hecho es el nombre más importante del Antiguo Testamento para Dios. Aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento, y significa el autoexistente, el soy el que soy, aunque también se lo relaciona en el Antiguo Testamento con el Redentor, o sea, el Salvador de Israel, así que es un nombre que marca relación, principalmente, a diferencia del otro. Y entonces vamos a ver cómo Dios forma a Adán, ¿sí? Ahora en el pasaje. Entonces la mirada en primer plano de la creación del hombre, del varón específicamente, está en el versículo 7 del capítulo 2, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es como se crea el hombre, es decir, hay una combinación, por un lado, de la tierra. De hecho, Adam es la palabra genérica para ser humano, y la palabra hebrea para tierra es Adamá, o sea, es el femenino de Adán. Entonces, tiene un componente físico el ser humano, el hombre, pero por otro lado dice que tiene el soplo, ¿sí?, el aliento de vida de parte de Dios, que Él sopla en la nariz, y eso es como una acción de Dios muy familiar, muy íntima, el hecho de que Él sople en la nariz del hombre. Eso, de hecho, en Juan 20:22 también hay una acción similar de Jesús, cuando Él sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, y esto da la nueva humanidad, ¿no? Es decir, el inicio a la nueva humanidad. Entonces, vemos que el hombre tiene dos dimensiones. Por un lado, la parte física, ¿sí?, que depende del medio físico, pero también tiene una dimensión espiritual o no física. Por eso hablamos de individuos, o sea, dos partes, pero juntas, ¿no? Y el hecho de que aparezca aquí ese nombre Adán y que se lo use así en la Biblia, y que hable de que hay un ser creado por Dios con esta característica física y espiritual, apunta a que es un hombre físico, histórico, no a un mito o a una leyenda. Y luego dice que encima lo planta en un jardín, o sea, en Edén, en un huerto, que es un oasis fértil, con abundante agua para riego, y obviamente que hay 4 ríos que están ahí. Inclusive hay 2 ríos que los nombra, que uno los puede identificar en la historia, que son el Tigris y el Éufrates. Así que el Edén es un lugar físico que estuvo en un lugar específico de la tierra, lo que hoy probablemente conocemos como Irak. Por ahí estaba el Edén ubicado. No sabemos la identificación exacta del lugar, no es posible, pero tampoco es necesaria porque no estuvo mucho tiempo ahí, es expulsado de ahí. Entonces recibe privilegios. Ese jardín es un lugar, es un paraíso realmente, y puede hacer lo que quiera el hombre, excepto una cosa, y ahí está el límite otra vez, variedad, pero límites. Hay una sola cosa que no puede hacer el hombre, y es tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 17 dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta es una orden, una instrucción que Dios le da al varón, a Adán, porque después, a partir del 18, comienza la creación de Eva. Entonces tiene una instrucción ahí, y esto un poco perfila la responsabilidad del hombre, ¿no? El hombre tiene, por un lado, la responsabilidad de obedecer a Dios en todo, por otro lado, de hacer su trabajo, y por otro lado, como vamos a ver aquí, de cuidar a la familia. En el versículo 18 dice que dijo Dios, Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda
idónea para él. Y entonces ahí crea a la mujer. Desde el versículo 18 hasta el 23 está esa descripción. Y es muy interesante porque lo que señala es que ningún animal, ni siquiera Dios, puede servir de ayuda idónea, es decir, una relación social y emocional íntima e importante para el hombre. Entonces, soberana y libremente, Dios decide proveer este compañerismo. Y es muy fuerte el énfasis porque frente a un contexto de creación donde todo era bueno en gran manera, es muy fuerte la proclamación del versículo 18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces esta ayuda idónea indica que la naturaleza del hombre es social. Hemos sido creados para vivir en sociedad. Ningún hombre es una isla. El hombre no vive solo y realmente encontramos un significado completo cuando vivimos en comunidad con otros seres humanos. Esto también refleja la imagen y la semejanza de Dios, que desde el principio se ha manifestado como una Trinidad, es decir, un plural. Y ahí estamos entonces, y vamos a ver esta creación de la mujer. Dice por un lado que esta nueva criatura que Dios crea, que es la mujer, la toma de una costilla, que significa, digamos, de medio y adelante, no es una costilla en sí. Y esta nueva criatura se la presenta a Adán, y lo que hace Adán, y esto es muy importante observar, en primer lugar, reconoce la igualdad del nuevo ser, porque Adán dice, esto es hueso de mis huesos, ¿sí? Y es muy importante eso en el versículo 23. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. En segundo lugar, Adán le concede una identidad propia, o sea, va a ser llamada mujer, varona, aceptando que es una sexualidad diferente, que completa y complementa también la humanidad. Y esto hace que la mujer sea compañera del hombre. Y en tercer lugar, por ser formada del hombre, la mujer es lo más cercano posible al hombre y su más compatible. Con estas declaraciones, el hombre expresa aceptación y también satisfacción completa cuando está viendo la creación de la mujer. Y finalmente, en los versículos 24 y 25 tenemos la institución del matrimonio, que es la primera institución que Dios crea, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre dejará a su padre y a su madre, eso no está hablando de Adán, ¿no? Ellos no tenían padre y madre, ni Eva. Está hablando de una institución que Dios crea a partir de la creación de la mujer y de unirlo con el hombre. Entonces, algunas observaciones. Primera, es exclusiva y de compromiso social. O sea, tiene que dejar a su padre y a su madre, el hombre. En segundo lugar, es monógamo, se unirá a su mujer. ¿Sí? Es heterosexual, hombre con mujer, y es de pacto mutuo, se unirá. En tercer lugar, es de complementación mutua, serán una sola carne. Y en cuarto lugar, es de libre comunicación e intimidad significativa. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. El Señor Jesucristo, de hecho, cuando reafirma estas características, aclara que el propósito original de Dios para el matrimonio es una relación permanente e indisoluble. Y este es el modelo que plantea, y estas son las afirmaciones bíblicas, que obviamente en la actualidad están siendo minadas, atacadas, cuestionadas. Entonces, relaciones sexuales, casuales, adulterios, concubinatos, relaciones clandestinas, homosexualidad, relación de competencia y opresión dentro del matrimonio. Todo esto va en contra del ideal que se presenta en un mundo perfecto, sin pecado, antes de la caída, y que obviamente no tiene que ver con este modelo original. Entonces, para resumir, un matrimonio modelo, como está aquí, es uno que está iniciado por Dios, ¿sí? Dios es quien lo crea, Él ve que no es bueno que el hombre esté solo y por eso le hace una ayuda idónea al hombre. Es una relación heterosexual, hombre y mujer. Es una relación monógama. La mujer fue tomada del costado del hombre, eso es muy importante, no de los pies ni de la cabeza, sino del lado, para que esté a su lado. Es una relación interdependiente, y esto también es muy importante. Es una relación permanente y es una relación íntima, tal como lo aclara ahí el versículo. Si nosotros podemos seguir estos lineamientos, entonces ahí tenemos el modelo para que el matrimonio funcione
y refleje la imagen de Dios a través de la unidad, que ese es el propósito, ¿no? Reflejar la imagen de Dios a través de la unidad entre el hombre y la mujer. Bueno, ahí entonces ya tenemos toda la base, ¿sí?, con la que nosotros podemos empezar a entender la grandeza y cómo el hombre puede funcionar correctamente en el mundo. Para eso es Génesis 1 y 2. Gracias por llegar hasta el final de este video. Oro y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas les llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos encontramos en el próximo video.